El profesor Víctor Hernández Briceño facilita las clases de Física 1, 2, 3, 4 y Tutoría 5 a estudiantes de nivel medio superior. Este video fue editado a partir de una visita al plantel donde trabaja el profesor Víctor, en la que tuvimos la oportunidad de grabar algunas de sus clases. Estas no estuvieron preparadas, ya que nos interesa que los docentes que participan en el taller tengan claridad en cuanto a las formas en las que se puede trabajar las competencias genéricas del marco curricular común en cualquier área disciplinar. Les pedimos que al mirar el video se enfoquen en estas y dejen de lado las que se desarrollan en torno a la física. Buenos días, mi nombre es Carla, Celia, Karen, Yadira, Sayid. Nosotros vamos a explicar el método científico que estamos viendo en Física 1 a través de un experimento. Nuestro experimento se llama un conductor eléctrico. La electricidad es una forma de energía que se debe a la separación de electrones que existen en un átomo. Aplicamos una fuerza líquido newtoniano, ven cómo se deforma. Ahora vamos a aplicar una fuerza líquido no newtoniana. Muy bien. ¿Qué sigue? Interacciones entre ellas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas, que es la positiva y la negativa, que están representadas en lo que es la pila. Tenemos como una mayor visualización, porque no es lo mismo estar haciendo problemas de flujo de electrones y todo eso si no lo estamos viendo con nuestros propios sentidos y no lo estamos captando, y esto también nos ayuda a reafirmarlo. Por ejemplo, tenemos un problema y luego ya no lo vamos imaginando porque eso ya lo vimos en un proyecto físico. Un aplauso. Este proyecto final, ustedes pueden, es parte de este proyecto que ustedes investiguen y que se acerquen a personas que sepan trabajar, por ejemplo, la madera, los tornos, los alambres, los cables, y que puedan asesorarse. Esa es parte de la investigación, que es lo que también se busca en este proyecto final. en el entorno para madera, el aprovecharlo para hacer cosas pequeñas como por ejemplo las patas de una silla. Un cable va directo a la pila, del motor a la pila, y otro pasa del motor al switch y del switch a la pila. Obviamente, esta es la forma original de los líquidos. Y como dice su compañero, es por qué razón han logrado esa vinculación en la materia de física 1 a través de la teoría y la práctica. Les damos un fuerte aplauso. ¿Cuál es tu teoría del campo magnético? ¿Qué pasó con la lámpara? ¿Y por qué se iluminó si no lo tocamos? Por el campo del sol. En las estrellas y en los... Doctora Silvia Catarina Bandig Cochertaler. Doctora Anel González Ontiveros. Doctora María Guadalupe Galván Martínez. ¿Qué competencias genéricas del marco curricular común están presentes en el video analizado? Bueno, justamente en los fragmentos del video que acabamos de observar, yo creo que algunos de los elementos que vale la pena destacar es que los chicos, los mismos jóvenes, a partir de un método establecido, como lo vimos que es el asunto del método científico, pueden desarrollar sus propios procesos de aprendizaje y crear, innovar, proponer incluso experimentos con los que ellos consideran que pueden tener un conocimiento más significativo y, como seguramente sucederá, tienen una experiencia que es más a largo plazo, que pueden retener mejor y no simplemente memorizar. Yo creo que esa es una de las competencias más importantes, resumiéndolo, que ellos pueden lograr aprendizajes significativos a partir de métodos ya preestablecidos, pero donde ellos justamente desarrollan, proponen sus propios procesos de aprendizaje, por un lado. En cuanto al ambiente que se ve en el salón, bueno, es un ambiente muy sano, muy respetuoso, que justamente me parece les permite a los mismos jóvenes pues sentirse validados, ¿no? Sentirse respetados por sus demás compañeros. Hay una comunidad de aprendizaje, podemos decirlo, precisamente por todo esto, ¿no? Hay una validación, hay un respeto, hay un espacio sano para la convivencia y para el aprendizaje. Yo creo que esos son algunos de los elementos de estas competencias
genéricas que puedo destacar. Muchas gracias. Doctora Ortega. Sí, gracias. Mira, yo lo que observo es que con base en la planeación, con base justamente en un enfoque por competencias, se elabora una estructura metodológica de tal manera que se lleva a cabo un tipo de aprendizaje pues muy interesante, por lo menos por lo que vimos en el video, muy interesante, sugerente, estimulante. Los estudiantes llevan o se ve que tienen un espíritu emprendedor, creativo. Solucionan una serie de problemáticas. En el mismo video vamos viendo cómo tienen planeadas ciertas cosas y finalmente durante el proceso tienen que ir ajustando, solucionando, quitando, poniendo, hacen entre ellos mismos sus propias reflexiones, que es otra de las competencias que en todo caso con base en este enfoque tendría que llevarse a cabo. A mí me llama mucho la atención el nivel de reflexión crítica que tienen los chicos, porque están metidos en el proceso, llevan a cabo todas sus actividades, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de poderse comunicar entre ellos y con el maestro. A la hora que vimos, por ejemplo, las explicaciones que hace el maestro y las respuestas que dan los estudiantes, se comunican de manera muy clara, muy transparente. Digamos que se lleva a cabo un tipo de comunicación que precisamente eso es lo que queremos, que tengan la capacidad de poder darse a entender con los demás de manera muy entendible, muy clara. Muchas gracias. Me pareció sumamente interesante mirar, digamos, estos pequeños clips de varias clases, porque te muestra que hay por parte del docente una consistencia metodológica, y eso realmente se valora muchísimo. Ahora, creo que también se nota que hay un trabajo consistente en estas competencias genéricas que maneja el marco curricular común, porque además vemos cómo empiezan los chiquillos de primero y la seguridad que muestran ya y la soltura que muestran los chavitos de quinto, ¿no? Entonces tú dices, híjoles, si llevan con este profesor pueden realmente desarrollar estas competencias genéricas. ¿Y cuáles son las competencias genéricas que yo observé en estos clips? Voy a ser un poco cuadrada y voy a como ir numerándolas como vienen en el acuerdo para que las podamos reconocer con mucha facilidad. Cuando decimos que se conoce y se valora a sí mismo, podemos ver que estos chiquillos tienen la oportunidad de estar en un ambiente emocionalmente seguro, que esta validación constante por parte del docente y esta validación constante por parte de sus compañeros les va dando un autoconocimiento importante. Y eso en un área disciplinar que normalmente tiene índices de reprobación altísimos y que normalmente no es del agrado de los chicos. Y aquí miramos que los chicos están disfrutando sus experimentos y hay un genuino interés de los unos por los otros para ver qué es lo que hizo cada equipo. Y eso, para que se logre entre pares a nivel de adolescentes de prepa, pues requiere de un ambiente emocionalmente muy seguro, porque no vemos en ningún momento burlas, invalidaciones, desinterés de unos por los otros. Siempre los vemos concentrados en la tarea, concentrados en aquello que les convoca a estar juntos en una clase X. En ese sentido, pues también es muy evidente el que todos estos chicos tienen la competencia de participar y colaborar de manera efectiva en equipo, que es la competencia genérica 8, que la veo así, pero clarísima en absolutamente todos los ejemplos que vimos. Vimos también cómo los chicos sustentan una postura personal con respecto de sus experimentos o con respecto de sus proyectos, y cómo los demás chicos los interpelan y también desde su postura preguntan cuestiones pertinentes. No hay ninguna pregunta que se sale, digamos, del contexto de lo que los convoca a estar juntos, que es comprender esto. Hay una parte que me gusta muchísimo, que les ayuda precisamente a tener estos elementos
teórico-prácticos para poder tener una postura crítica y reflexiva en todo momento. Y con esto se cumple también la otra competencia genérica de aprende por iniciativa propia, y probablemente esto será a lo largo de toda la vida. Porque si has tenido esta experiencia en tu bachillerato de manera consistente durante 3 años, pues es algo que se convierte en un hábito y en una costumbre. Y ya sabes además cómo investigar, cómo buscar la información pertinente, cómo vincularla a las cosas que a ti te interesan y cómo hacerlo tuyo, ¿no? Vemos también que en todos estos experimentos hay una capacidad de innovación importante. Los chicos todos innovan. No vemos un laboratorio predeterminado en el que lo único que hacen es repetir mecánicamente un procedimiento preestablecido que hasta ustedes hacen pensar que así eran tus clases de laboratorio en la prepa, ¿no? Sino que realmente tienes una clase de laboratorio donde te apropias del laboratorio y el laboratorio es tuyo para hacer tus experimentos que a ti te importan y que a ti te interesan porque te interesa un problema X o Z. Por supuesto vimos una capacidad de escucha entre ellos enorme, una capacidad de emitir mensajes claros y además sí vemos ahí una progresión, ¿no? De los niños de primer semestre a los de quinto, los de quinto tienen ya mensajes mucho más claros. Vemos que en ningún momento nos quedamos en el empirismo, siempre está atrás la proyección en PowerPoint que explica la parte teórica del método y que explica los contenidos disciplinares de la física, que en este momento, digamos, no me interesa analizarlos, pero sí me interesa que podamos resaltar que hay esta articulación entre lo práctico y lo teórico. ¿Qué competencias docentes del marco curricular común desarrolla el docente de la clase? Pues sí, justamente como lo decía ahora Silvia, si todas estas competencias genéricas son capaces de desarrollarlas los estudiantes, las y los estudiantes, evidentemente hay un trabajo tras o a la par del profesor. Entonces, bueno, justamente pues van a ir un poco al parejo, digamos, el desarrollo de las competencias de los estudiantes con las que el mismo profesor pone a prueba y amplía o perfecciona a la hora de desarrollar su clase. Dentro de las que yo puedo, o me percaté en estos videos, bueno, tenemos primero que el profesor tiene una capacidad para estructurar experiencias de aprendizaje que con base en el conocimiento de sus alumnos, de crear un ambiente sano, de trabajo, un ambiente sano y respetuoso de trabajo que valida a los propios estudiantes, bueno, pues le permite, digámoslo coloquialmente, darles la batuta para que ellos generen sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Y algo muy importante, como es un conocimiento que generan en colaboración los mismos estudiantes, evidentemente es significativo, rebasa la barrera simplemente de la información y de la información y del conocimiento, se convierte en una experiencia e incluso más allá en una vivencia, porque fomenta también los lazos sociales entre los chicos que se guardan a largo plazo en el sujeto. Justamente están vinculando capacidades intelectivas o cognitivas, emocionales y de trato social, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido una de las competencias que el profesor está generando, pues eso, ¿no? Esa capacidad para estructurar sus clases o desde sus planeaciones, de tal forma que ese espacio áulico se convierte en un espacio para que todos, no nada más el profesor, los alumnos mismos generen aprendizajes y experiencias de aprendizaje significativo. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el profesor y que tal vez no es tan evidente en el momento, sino es todo ese trabajo previo? La planificación. Evidentemente hay un proceso de planificación que no significa necesariamente que esté todo contabilizado en tiempo y en este momento 3 minutos para A y luego 3 minutos para B. Hay una flexibilidad que justamente en la planeación debió considerar para darle el espacio al diálogo entre los propios estudiantes, esa escucha activa, por ejemplo, que decía Silvia,
entre los propios estudiantes, el estar en todo momento ahí presente para estar al pendiente de cómo van desarrollando sus propios estudiantes esos procesos de aprendizaje, de colaboración. Y bueno, evidentemente esta planificación tiene la virtud, digámoslo así, el expertise de que debes de saber combinar momentos de flexibilidad y de libertad donde los mismos alumnos proponen cómo aprender, pero al mismo tiempo debes de pensar en contextos amplios e interdisciplinarios. Estamos en un laboratorio, pero donde se ponen a prueba competencias, en el caso de los alumnos, de expresión oral y escrita, de comunicación clara, asertiva, con escucha activa, etcétera, etcétera. Y aunque no es estrictamente el objeto del análisis, hay un trabajo interdisciplinar, ¿no? En algunos experimentos se pregunta sobre ecología, en otros de física, en otros de química, entonces sí hay un trabajo también interdisciplinar. Evidentemente el profesor tiene que fomentar, con todo esto más bien, está fomentando un aprendizaje autónomo, otra de las competencias que el docente debe de desarrollar en su aula, y bueno, más que evidente el trabajo colaborativo, ¿no? También él lo propicia. Sí, evidentemente es una práctica innovadora, creativa, es una práctica muy dinámica, que es producto justamente de una competencia que es la formación continua. Este trabajo es altamente profesionalizante, no por eso dejamos de, como decía la doctora Silvia, de articular tanto nuestra parte práctica, pero cómo nos pueden ir permitiendo las teorías ver lo que con una mirada común, con una mirada simple no podemos ver, cómo podemos hacerle para ver más allá, y eso lo hace un proceso de formación continua. El proceso de formación del propio docente le permite a él mismo como persona, como ser humano, como profesionista, como académico, pero también como en su vida personal, enfrentarse consigo mismo, revisar cuestiones que tienen que ver con algo, con cuestiones sutiles como por ejemplo sus propias creencias, sus propios prejuicios, sus propias certezas, de tal manera que precisamente dentro de esta estructura metodológica en donde él va planeando y en donde entran elementos como la singularidad de los estudiantes, porque este conocimiento o esta estructura, como dice Eduardo Remedi, de concepto, esta estructura conceptual, cómo a través de una estructura metodológica podemos dirigirla a esta otra estructura cognitiva que son nuestros estudiantes, repito, con sus propias singularidades. Evidentemente en este proceso se ve el alto que ha hecho el propio profesor a la hora de hacer todas sus planeaciones, de tal forma que lo que vemos en estas prácticas es un trabajo colaborativo. ¿Qué se requiere para eso? Sabemos, los chicos son muchachos adolescentes, son estudiantes, es un grupo numeroso, no son especialistas en nada, mientras que los programas contienen elementos muy especializados, y sin embargo todo este cambio, toda esta reforma está pensada en los estudiantes, está pensada cómo hacerle para que estos estudiantes cuando salgan de la preparatoria puedan insertarse de manera exitosa ya sea al mercado laboral o con elementos para poder insertarse al mercado laboral o continuar su formación en educación superior. Y entonces me parece que una de las principales competencias que aquí se están desarrollando, además de esta práctica innovadora y creativa, es el producto de la formación continua en el profesor. Un comentario ya nada más, muy breve. Aquí en el departamento, con base en el seguimiento que hemos hecho de los egresados, no solamente aquí en el departamento o en otros espacios, vemos que los empleadores, cuando se les ha entrevistado, uno de los elementos más interesantes que les parece a ellos de la gente que van a emplear es su capacidad del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Y me parece que en estas prácticas es lo que hemos estado viendo, qué se requiere para eso, qué elementos desde el propio profesor debe tener, y justamente se encuentra en la formación. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctora Silvia, por favor. Pues yo creo que las compañeras ya tocaron todas las competencias docentes que marca nuestra reforma integral del nivel medio superior.
Y quizás yo nada más quisiera destacar dos cosas más. En todos los clips vemos que este profesor disfruta sus clases, la está pasando bien, sus experimentos son sus juguetes, ¿no? Y está disfrutando tanto los propios como los de sus estudiantes. Y eso es contagioso, ¿no? Entonces él logra que todos sus estudiantes estén disfrutando lo que están haciendo, les encantan sus carritos que corren, les encantan las bolas que se quedan suspendidas en el ambiente, los líquidos no newtonianos. Exacto, los líquidos no newtonianos que todo el mundo va y le pega al líquido que no se mueve. Entonces yo creo que son experiencias que te quedan de por vida, ¿no? Porque hay una experiencia gozosa, porque hay una vivencia que te une como ser humano en esta capacidad de asombro, en esta capacidad de darte cuenta que estás descubriendo cómo funciona este mundo, cómo funcionan las cosas, y yo creo que esto es pues una competencia docente que, si bien no está marcada en las RIEMs como deseable, yo la considero altamente deseable. Claro, porque además eso también contribuye a la construcción de un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante, pero que está lleno de pasión, de alegría, es lúdico, todo lo demás, que también está formalizado. Esta reforma implica una relación horizontal, una relación fluida y una relación en donde haya mucho respeto. Entonces me parece que se puede todo eso, se puede una relación con mucha firmeza en donde se lleven a cabo, se cumplan los compromisos, se cumplan los acuerdos, se llegue a consensos, pero además con mucha benevolencia. ¿Qué otros comentarios quisieran hacer del análisis respecto al video? Pues tal vez solo añadir que en la medida en que como profesores estamos dispuestos a experimentar nuevos espacios de aprendizaje, me parece que se puede dar este principio freiriano de un trato entre iguales y donde todos aprendemos de todos, ¿sí? Yo creo que en la medida en que los profesores nos demos la oportunidad de aprender de nuestros alumnos y de las propias propuestas que ellos hagan para su aprendizaje, me parece que nosotros podemos obtener un cúmulo de saberes, de estrategias, de propuestas didácticas, etcétera, etcétera, que sería muy complicado que por nosotros mismos las lográramos, ¿no? Si estamos dispuestos a la escucha, al diálogo con ellos, en realidad podemos introducirnos un poco más, incluso hasta en su realidad, en el mundo en el que ellos están viviendo, en las necesidades y en las expectativas de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y que este video me parece que lo muestra. Evidentemente no se trata de echar cohetes y de que todo va a salir viento en popa, pero se trata de eso, de generar espacios de aprendizaje en común. Finalmente también el trabajo del profesor en el aula es un trabajo de permanente investigación de su propia práctica docente, ¿no? Y eso significa estar dispuesto a explorar territorios nuevos, donde posiblemente algunas cosas funcionarán, otras no, pero el aprendizaje queda, y yo creo que eso es lo más importante. Así es. Sí, de acuerdo, totalmente. Lo peor que puede ocurrir cuando nos atrevemos a modificar cosas, a romper esquemas, lo peor que puede ocurrir es que no resulte, no importa, nos movemos en altísimos índices de incertidumbre. Y eso es lo peor que puede pasar, pero por lo menos sabemos que por ahí, en este contexto, no nos funciona, puede funcionar en otro, pero aquí no. Y entonces nos invita a seguir explorando, a seguir adelante, porque me parece que un enfoque como este es un enfoque dialógico hasta con uno mismo, empático, intuitivo, decimos en muchas ocasiones hasta pepenador, porque no va barriendo con todo lo que encuentra, sino va piscando, va sacando lo que le es útil para entender y hacer inteligible un proceso como este, tan complejo, para hacerlo inteligible para nosotros mismos y para los demás, poder dar cuenta de él. Así es. Muchas gracias, doctora Silvia, por favor. Bueno, yo quisiera terminar quizás con dos reflexiones más. Yo creo que esta forma de conducirse en los establecimientos escolares trae implícita una formación cívica importante.
Hay una formación para el compromiso, para la solidaridad, para el trabajo colaborativo, para la complementariedad de saberes, para una participación activa. Y finalmente son actitudes frente a la vida que están ejercitando en el aula con un objetivo muy claro, en este caso de aprender los elementos básicos de la física, ¿verdad? Pero que estas actitudes y esos aprendizajes obviamente van a rebasar los confines del aula de física, ¿no? Sino que ya es una actitud frente a la vida, la que vamos adquiriendo, que nos ayuda precisamente a ir desarrollando esta conciencia cívica, esta conciencia del otro, esta conciencia del compromiso, esta conciencia de la participación activa y solidaria en equipos, aceptando la diversidad. Y dentro de esta diversidad, otra cosa que me llama mucho la atención por la disciplina de la que se trata, es la soltura con la que vi a las mujeres participar. Hay realmente una equidad de género en una materia que tradicionalmente es de hombres. Y eso también obviamente permea a muchos más niveles, ¿no? Vimos compañeras muy entusiastas, que les encanta la física, vimos otras que están aprendiendo lo que toca aprender como buen ciudadano, pero también lo vimos en los hombres. Y fue muy parejo. Y entonces dentro de la diversidad hay una búsqueda por la equidad de género que también me llamó mucho la atención. Y pues yo creo que eso y el autocuidado en el que están todos los estudiantes, unos con los otros, pero también cuidándose a sí mismos, en los experimentos no hacer cosas peligrosas, en el trato no lastimar al otro. Hay un elemento muy fuerte de autocuidado, de generosidad, tú ya lo decías, de benevolencia de los unos hacia los otros. Y esto seguramente va a construir sociedades mucho mejores a las que tenemos ahora. Sí, me gustó la verdad mucho porque es una técnica muy buena para que nosotros podamos comprender mejor los temas y no solo memorizar lo que es teoría, porque pues la teoría es muy fácil de olvidar porque siempre nada más nos la aprendemos para los exámenes y después todo se olvida. Y cuando uno experimenta pues es como que aprendiste desde el principio cómo ir haciéndolo y pues es más fácil que se quede grabado en la memoria. Pues a mí, bueno, nosotros lo que fue el proyecto pues nos abrió más las fronteras y nos expandimos más a lo que fue el simple conocimiento del libro y aparte de que, o sea, sí nos fue necesaria la parte de la teoría, pero aparte nos dio por investigar, por preguntar a la gente, a profesionales, a saber recomendaciones, a tratar de mejorar cada vez nuestro proyecto y tratar de llegar a un punto en el que sea estable y que sea bien y se encuentre pues, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.